Palabra de Dios en la profecía de Jonás. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Jonás se disgustó mucho por esto y se enojó. Lloró a Yahvé diciendo: «Ah, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Ahora pues, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Mas Yahvé le dijo: «¿Te parece que está bien quitarte?». Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso que una planta de ricino creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Jonás se puso muy contento por aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino que se secó. Y al salir el sol mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo: «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios dijo a Jonás: «¿Te parece que está bien irritarte por este ricino?». Respondió: «Sí, me parece bien irritarme hasta la muerte». Y Yahvé dijo: «Tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales». Palabra de Dios. En esta época, sobre todo en los años pasados, se habló mucho del diálogo y se ha insistido en que la gran necesidad que tienen las personas en la vida matrimonial, en la vida consagrada, los sacerdotes en los presbiterios, es la de entablar un diálogo humilde, un diálogo cálido, un diálogo oportuno, un diálogo animado de espíritu de colaboración, para mediante ese diálogo encontrar solución a problemas, mediante ese diálogo descubrir los caminos mejores que se deben recorrer, en fin, conseguir todas las ventajas que el Señor ha puesto en el diálogo. El diálogo humano es muy difícil, y yo creo que hoy se habla menos que hace años de diálogo por los fracasos que ha habido en él. Y lo difícil del diálogo es, en primer lugar, que sea humilde. Es muy difícil entrar a dialogar sin el deseo profundo de imponer su punto de vista, de imponer su criterio. Cuando en el diálogo entre dos personas está ya latente el deseo de imponer su propio criterio, no va a conseguirse nada. Estas personas, después de ese intercambio de opiniones, quedarán más distanciadas de lo que estaban antes. Muchas veces el diálogo termina en un fracaso porque se hace en un clima tenso, en un clima frío, en un clima de disgusto, y solamente el diálogo que se haga de una manera cálida, en un ambiente de amistad, de amor, será fructífero.
Y también el diálogo está condenado muchas veces al fracaso porque no se hace con espíritu de colaboración. No se quiere de veras trabajar con el otro para ayudarle y para recibir ayuda del otro. Estas son unas de las causas por las cuales el diálogo ha sido un fracaso en muchas personas, en muchas comunidades. La razón por la cual hoy no se habla tanto ya del diálogo. Es necesario hoy hablar mucho del diálogo y es necesario sobre todo actuar hoy mucho en el área del verdadero diálogo. Si las religiosas, por ejemplo, no dialogan entre sí, si la superiora no dialoga con las personas que están a su cargo y viceversa, si no se dialoga, por ejemplo, con las personas que tienen que ver con un colegio, con un hospital, etc., los problemas que necesariamente se presentarán no encontrarán solución. Lo que hay que revisar es la causa o las causas por las cuales el diálogo ha terminado en el fracaso, para corregirlas y entablarlo de nuevo. Pero yo voy a referirme a algo muy importante. Yo soy un convencido de que nunca aprenderemos a dialogar positivamente con los hombres mientras no aprendamos a dialogar con el Señor. Y yo creo que por lo mismo que se dialoga muy poco con el Señor, por eso no se ha aprendido a dialogar con el hombre. Ustedes dirán, pero se nos pide que empecemos por lo más difícil. Y yo pregunto, ¿será lo más difícil dialogar con Dios? Dios nuestro Señor. Nos dice el Vaticano II en la Constitución Gozo y Esperanza, ha querido dignificar al hombre al entablar con él un diálogo desde el principio de su existencia. Ese ha sido el plan de Dios, entablar con nosotros ese diálogo desde el comienzo. ¿Por qué es tan fácil el diálogo de Dios con el hombre y del hombre con Dios? Porque el diálogo más sencillo que hay en la vida es entre un padre y un hijo pequeño. Es cuando hay toda la espontaneidad por parte del niño y toda la facilidad por parte del padre o de la madre. Dios es nuestro Padre, que reúne en su corazón todo el amor paterno y todo el amor materno. Somos sus hijos. Tal fue el amor de Dios que quiso que nos llamásemos y fuésemos sus hijos. Y entonces el diálogo entre Él y nosotros es el más fácil de todos. Diálogo fácil es aquel que se crea entre amigos verdaderos. A medida que crece la amistad, crece la apertura de la persona y viene el intercambio de ideas, de preocupaciones, de sentimientos. Amistad que no esté alimentada por el diálogo empieza a mermar, a perder intensidad y termina en la muerte. En la vida matrimonial, el amor también empieza a perder fervor y llega a desaparecer cuando empieza a decrecer el diálogo y cuando muere el diálogo. El diálogo es para la amistad, para el amor, lo que la sangre para el organismo. Parte del organismo que no esté irrigada por la sangre muere. Amistad, amor que no esté animado por el diálogo muere. Pues bien, Dios es nuestro amigo. Abraham fue llamado el amigo de Dios y Jesús nos dijo, no os llamaré siervos sino amigos.
y al crear la amistad con nosotros, incluyó la necesidad del diálogo para que esa amistad se sostenga y crezca. Para nosotros el diálogo es la oración. La oración es el diálogo amoroso con el Señor. Solamente cuando se dé y mientras se dé el diálogo amoroso entre nosotros y el Señor, se dará el amor verdadero entre Él y nosotros. En la medida en que empiece a decrecer el diálogo con el Señor, nuestra amistad se irá debilitando. Y llegará un momento en que el Señor quedará como una idea, pero perderá la maravilla de su realidad y amistad. ¿Cuál es para mí la mejor definición de oración? Es la de Santa Teresa. Hablar de amistad con quien tanto nos ama. Hablar de amores con quien nos ama infinitamente, con quien nos ha dicho, ya no te llamaré siervo, sino amigo. Sin embargo, a pesar de que esto es tan claro, muchas personas consagradas encuentran una gran dificultad para dialogar con el Señor. Pueden recitar oraciones compuestas, pueden leer la palabra de Dios, pueden a veces reflexionar sobre esa palabra de Dios sobre determinados temas, pero lo que es entrar en la relación de amor personal con el Señor, eso no. ¿Por qué esto? Las razones, claro está, pueden ser muchas, pero yo creo que una de las principales es el desconocimiento de la realidad personal del Señor y la apertura a la acción del Espíritu Santo como testigo de ese amor personal del Señor. Nuestra relación con el Señor tiene que desenvolverse en un clima de fe. Todo esto pertenece al mundo de la fe. Y el mundo de la fe es siempre regalo del Espíritu Santo. La fe es un don. Yo no puedo creer por mi esfuerzo. Solamente puedo creer si el Espíritu del Señor me ha hecho el don de la fe. Y en ese ámbito de la fe, yo experimento, oigan la palabra, en un momento dado, la cercanía de Dios, la presencia de Dios como regalo también del Espíritu. Dios está siempre con nosotros. Dios es inmenso, todo lo llena, es omnipresente. Dios está en cada uno de nosotros de una manera necesaria. Si Dios no estuviese en nosotros, desapareceríamos. En Él vivimos, nos movemos y estamos. Si Dios no nos sostuviese, y volveríamos a la nada. Esa presencia de Dios es inevitable. Yo puedo estar en pecado, sin embargo Dios estará en mí, y Dios me sostendrá, y Dios continuará amándome. Pero esa verdad que es tan grande queda a veces desapercibida por falta de experiencia. Porque no es con ojos de cuerpo, ni es con sentidos de tacto, de oído, de vista, como yo puedo descubrir la presencia del Señor. Dios es el invisible, es espíritu. Yo no puedo captarlo con mis sentidos. Yo puedo captarlo solamente como regalo del Espíritu, cuando Él me dé la experiencia de su presencia. Y yo puedo recibir la realidad de esa presencia del Señor en mí, cerca de mí, de muchas maneras. Este es el regalo del Espíritu.
Cuando uno siente en un momento dado la presencia amorosa del Señor, cuando siente esa invasión suave del amor del Señor, cuando Dios va apareciendo en la vida como un amanecer lleno de luz suave, lleno de silencio, pero lleno de presencia amorosa, se va realizando el gran regalo del Espíritu Santo. La contemplación infusa no es sino una experiencia profunda, intensa del amor del Señor en nuestras vidas. Porque esa presencia de Dios, regalo del Espíritu, se va perfeccionando cuando uno va experimentando el amor de ese Señor, de ese Padre, de ese amigo. Yo puedo experimentar su presencia y ponerme frente a Él con temor, con reverencia, con adoración, y esto es muy importante. Pero cuando voy experimentando como regalo del Espíritu el amor de ese ser presente, entonces mi realidad interior se va enriqueciendo. Y es cuando yo entro en el clima facilísimo para dialogar con ese Señor. En la medida en que va entrando la amistad entre dos personas, se facilita el diálogo. Cuando la amistad es intensa, el diálogo se vuelve necesario y con el diálogo va creciendo la amistad. Cuando yo descubro y experimento la realidad del amor de Dios en mi vida, el intercambio con Él, el diálogo con Él se vuelve facilísimo. Y es un diálogo entonces que debe abarcar toda mi vida y debe abarcar toda mi persona. En el comienzo de la carta a los Hebreos leemos cómo de muchas maneras, en diversos lugares, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora nos habló por medio de su Hijo. Es un texto maravilloso que nos muestra la necesidad, llamémosla así, que siente Dios de comunicarse con el hombre porque es su Hijo. Y por eso, antes de la encarnación, ese Padre Dios habló de muchas maneras, en distintos lugares a su pueblo, por medio de los profetas. En la palabra de Dios encontramos muchas de esas palabras de amor que Dios dirigió a sus hijos, palabras de exhortación, palabras de iluminación, palabras de fortaleza, palabras de sanación, palabras de corrección, todas palabras de amor. Todo diálogo del Señor con el hombre es un diálogo de amor, no olvidemos esto. Toda palabra que pronuncie el Señor para nosotros está movida por el amor y es palabra de amor. Ese deseo de Dios de comunicarse con el hombre fue tan grande que no se contentó con hablarnos mucho y en muchos lugares por medio de profetas. Sintió la necesidad de darnos su misma palabra. Y el Verbo, la palabra, se encarnó y moró entre nosotros. Puso su tienda en medio de nosotros. El Verbo, la palabra de Dios, es el gran regalo de la amistad paternal de Dios. Un padre que quiere decirle tantas cosas a sus hijos que no encuentra al final sino ese medio, darle su palabra eterna, su Verbo eterno, su Hijo, que es la palabra. Y el Verbo es nuestro. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y nosotros hemos recibido su verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Hemos recibido su luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Esto nos muestra cómo el Padre quiere regalarnos su Espíritu Santo para por medio de él poder tener la experiencia profunda de su presencia amorosa en nosotros. Todo don perfecto, dice el apóstol Santiago, viene de arriba, del Padre de las luces. Padre Celestial nos ha dado dos regalos infinitos.
Nos dio su palabra primero, su verbo, lo envió. Tal fue ese amor de Dios. Así amó Dios al mundo, escribe San Juan, hasta darle a su unigénito. Pero el otro regalo infinito que nos hizo fue el de su Espíritu. San Lucas dice unas palabras del Señor: si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará su Espíritu a quien se lo pide? Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, nos había dicho él por el profeta Joel. Y en Ezequiel nos dice el Señor: os infundiré un espíritu nuevo. Ese es el regalo del Padre, derramar su espíritu de verdad, su espíritu de amor sobre todos nosotros. Esa promesa, dirá San Pedro el día de Pentecostés, la promesa del Espíritu es para ellos, para sus hijos, para todos cuantos sean llamados por el Señor. Es el regalo para todos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y carne aquí quiere decir toda persona humana. Por medio de ese espíritu que Él derrama sobre nosotros, el Padre nos da la experiencia de su presencia amorosa y nos hace experimentar el peso del amor de Dios. Y cuando la persona, religiosa o no, experimenta el peso del amor de Dios, siente la facilidad y la necesidad de entablar el diálogo amoroso con el Señor, en un clima de fe, pero en una realidad estupenda, una realidad que ni se presta al engaño que puede encontrarse en las mismas relaciones humanas. Todo esto de la experiencia de Dios es inefable, es tan difícil de expresar con palabras humanas. Pero como decía San Bernardo, el que experimenta puede creer lo que es amar a Dios y lo que es ser amado por Dios. No le pidan ustedes a un contemplativo que le cuente o les cuente cómo es esto o aquello. Es solamente el que experimenta. Puede creer, dice San Bernardo, no decir lo que es amar a Dios y lo que es ser amado por Dios. Cuando esta persona tiene esta experiencia amorosa de Dios en su vida, siente, decía, la facilidad y la necesidad de dialogar con Dios. Y ese diálogo empieza a llenar toda su vida. Y empieza a abarcar toda su persona. A llenar toda su vida porque la persona siente de una manera creciente la necesidad del encuentro personal con el Señor. Cuando ustedes no sientan atractivo ninguno por la oración, cuando ustedes busquen disculpas para no estar a solas con el Señor, tengan miedo, porque el amor está muy frío. Cuando hay amor, don del Espíritu, se experimenta la necesidad de estar a solas con el Señor. Y no se dejen desorientar con frases como esas: al Señor lo encuentro en el hermano, lo importante es amar al hombre, cosas por el estilo. Es necesario amar al hermano, es necesario amar al pobre, pero para poder amar sinceramente al pobre hay que estar a solas muchos ratos con el Señor para recibir de Él el amor con el cual podamos amar al hermano. De lo contrario terminamos en demagogia, diciendo muchas cosas que salen allí de los labios, pero el auténtico amor, el de una Madre Teresa, por ejemplo, de Calcuta, se encuentra en el contacto amoroso con el Señor. Aquella persona que pasa ratos con el Señor, que sabe sacarlos. Cuando hay amor, hay ingenio para salvar los ratos de encuentro con el Señor. Esa es la persona que sí puede hablar de amor al hermano. A esa sí le creo yo.
A las otras, aun cuando me digan cosas muy bonitas, pues las dejo en duda por lo menos. No las voy a juzgar. Yo le creo cuando hable de amor al hermano, a la persona de quien sé que tiene mucha relación amorosa con el Señor. A eso sí le creo. A medida que pase la vida, busquen al Señor en la soledad. Búsquenlo en el desierto o pustinia, como llaman los rusos, que debe haber en cada persona. Barreto escribió el último librito, La ciudad, el desierto de la ciudad. Se lo pidieron unos jóvenes chinos allá en Asia. Y él va mostrando cómo cada uno de nosotros, en el bullicio, fuera del bullicio, debe tener un desierto en su corazón, en el cual pueda tener encuentros muy amorosos con el Señor. Cuando la persona ha entrado en este clima de amistad profunda con el Señor, encuentra facilidad para dialogar amorosamente con Él, aún en el bullicio. Muchas veces están en una reunión muy solemne, en donde todo el mundo está pendiente de tal orador o de tal cine o de tales filminas, que aquella persona tiene momentos intensísimos de amor con el Señor. Puede estar en una fiesta y sin embargo tener ratos de un encuentro muy profundo con el Señor. Puede ir en un viaje, en un avión donde haya mucho ruido, donde estén conversando nerviosamente las personas y ella tener ratos de intimidad profunda con el Señor. Pero oigan, a esto se llega cuando esta persona pasa ratos muy intensos a solas con el Señor, sobre todo junto a un sagrario. Cuando la persona entra en ese clima y no elude el tiempo dedicado al Señor, sino que Él lo salva. Cuando aprovecha días en los cuales puede disponer de más tiempo para estar con el Señor, va adquiriendo esta unión amorosa con el Señor que le permite guardar el desierto en la ciudad, llevar el desierto a todas las circunstancias de la vida. Aún cuando se da una clase, o cuando se asiste a un enfermo, o cuando se trata con una persona, hay una experiencia del amor del Señor intensa, profunda, constante. Yo quiero insistir mucho hoy en la búsqueda del Señor en la Eucaristía. A mí me preocupa el que en los últimos años el sagrario haya perdido interés para muchas personas, porque han confundido las distintas presencias reales del Señor. Estas personas dicen, mire, el concilio, en la Constitución sobre la liturgia, dice que Dios está realmente presente en el hermano, que está realmente presente en el pobre, que está realmente presente en la comunidad, y yo lo busco allí y allí lo encuentro. Yo le digo, cuidado, eso es cierto, Dios está realmente presente en el hermano, pero es difícil tener la rectitud de intención al acercarnos siempre a un hermano en quien decimos que encontramos a Cristo. No es tan fácil como uno lo dice. Muchas veces entran allí son sentimientos de simpatía, necesidad de tener una persona cerca con la cual uno pueda compartir sus preocupaciones, sus penas, etc. Muchas veces hay necesidad de compañía y no búsqueda del Señor allí. Pero aún en el caso que se da de un encuentro real del Señor en esa persona, la presencia real del Señor en la Eucaristía es especial. Es una presencia real por antonomasia. ¿Por qué? Oigan esto.
Cuando yo, por ejemplo, ahora al principio hice el acto de fe en la presencia de Jesús aquí en medio de nosotros, sabía que la presencia de Cristo aquí es una presencia operativa. Cristo no está presente aquí con su cuerpo, en este salón. Él está presente porque está obrando aquí en el grupo por medio de su Espíritu. Ese es el significado de esas palabras suyas. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Esas personas que se reúnen en el nombre de Jesús cuentan con la presencia operativa de Jesús. Jesús, presente con su cuerpo en el cielo y en la Eucaristía, va obrando en esas personas a través de su Santo Espíritu, dando más luz, dando más entusiasmo, dando más unción, de muchas maneras, pero es presencia operativa. En tanto que en el sagrario, en la Eucaristía, Jesús está presente con su cuerpo resucitado, con su sangre santificadora, con su alma santísima. Entonces no es lo mismo la presencia de Cristo aquí que la que tiene en el sagrario. Y entonces no es lo mismo decir que yo encuentro a Cristo en el hermano que buscar a Cristo en su Eucaristía. En el hermano está realmente presente el Señor, pero en el sagrario está presente realmente por antonomasia. Es la presencia real del resucitado que no se da sino en el cielo, en donde está, según el modo natural, y en el sagrario, en la Eucaristía, donde está corporalmente presente de modo sacramental. Hay que insistir mucho en esta verdad que es importantísima. Semana pasada en Roma, en un taller que me tocó dirigir sobre la renovación, yo hablé de este punto en un momento dado. Al día siguiente, un sacerdote español muy importante, un gran profesor universitario, me dijo: ¿sabe que ayer aprendí yo el ABC de la teología? Dije: ¿cómo así? Dijo: yo soy el profesor. Y apenas anoche caí en cuenta de esa verdad, de que Jesús resucitado con su cuerpo está en la Eucaristía. Y mi misa de hoy fue distinta, porque yo ya no celebré pensando en un cuerpo de un Jesús muerto, sino que tuve el encuentro en la fe con el resucitado. Y uno dice: ¿pero cómo es posible esto? Y es posible. Porque a veces Cristo está como idea solamente en la persona. Y de pronto aparece como la gran realidad, el resucitado, que entra en nuestras vidas, que irrumpe en nuestra existencia, que tiene su gran presencia. Y empieza entonces a cambiar totalmente nuestra realidad interior. Encuentro constante con el Señor. Encuentro en el área del amor con el Señor que abarque toda la vida, pero que abarque también toda la persona. ¿Cómo abarca el Señor toda la persona? Con su presencia amorosa. Cuando nosotros ya no tenemos solamente por la fe la admisión de la realidad del Señor, cuando no solamente tenemos ideas acerca del Señor y las ideas expuestas por el Señor, sino que Él entra también en nuestro corazón, y allí en el corazón empezamos a tener ya el intercambio en el área del amor de todo lo nuestro con Él. En el texto que leímos hoy del profeta Jonás, encontramos un diálogo que para mí es maravilloso, un diálogo entre Yahvé, el Señor,
y un siervo suyo llamado Jonás. Allí Yahvé con Jonás no se reúnen para intercambiar opiniones ni ideas sobre un tema muy elevado. Los dos se encuentran para intercambiar sentimientos. Fíjense bien en eso. Dios le manifiesta a Jonás el sentimiento de misericordia y de compasión que ha tenido por Nínive. Una compasión que no termina en los hombres, sino que abarca también a los animales. Compasión del Señor, sus sentimientos de ternura, de bondad, de amor. Cuando el Señor les pone sus sentimientos de bondad, de ternura, de compasión a Jonás, éste les pone los suyos, sentimientos de enojo, de rabia. Le da rabia porque el Señor perdonó a la ciudad, y es en cierta manera explicable. El pobre había sufrido tanto para venir a predicar, que iban a ser castigados, que hicieran penitencia, oración, y de pronto resulta que Dios les perdona. Y este hombre dice, caramba, tanto trabajo para que ahora esta gente termine con nada. Este es el colmo. Y dice el Señor, a mí me da rabia que tú le hayas perdonado a esta gente. Y este hombre le dice, yo estoy tan bravo que me provoca quitarme la vida. Y cuando el Señor le envía el gusano, o permite que ese gusano seque el ricino, la planta de higuerilla que le había dado sombra, dice que se enoja. Y el Señor le dice, mira, si tú estás enojado por esta plantica que nació en la mañana y feneció en la tarde, no voy a tener yo compasión de este pueblo que ha hecho penitencia. Es maravilloso ver cómo van intercambiando sus sentimientos. Este hombre que le dice todo lo que siente. Y el Señor le va manifestando lo que él siente y lo corrige y lo anima, etc. Es el diálogo de sentimientos lo que nosotros debemos entablar con el Señor. Ya en la otra reflexión hablaremos un poco más de este tema, pero el Señor quiere que nosotros le hablemos de corazón a corazón y le digamos no ideas bonitas ante todo, sino qué sentimos, cómo estamos, qué nos preocupa, qué hay en nuestro interior que necesite, por ejemplo, sanación o necesite orientación. Los sentimientos de Jonás necesitaban sanación, necesitaban orientación. Los nuestros pueden necesitarlo en un momento dado. Mucha gente dice, yo no tengo tema para hablar con el Señor. ¿Qué más tema, por ejemplo, que toda nuestra situación personal? Y la gente dice a veces, pero si Dios la sabe, ¿para qué? Él sabe todo, pero quiere oír de sus hijos todo. Él no es un padre frío que dice, yo conozco lo que hay en cada uno, que no me hablen nada. Es el padre que quiere dialogar con sus hijos. Es el amigo que quiere dialogar con el amigo. Es el esposo que quiere dialogar con la esposa. Quiere oírlo todo. Ese intercambio agrada tanto al Señor. Un diálogo en el cual nos hablará Él unas veces y nos escuchará otras. Un diálogo en el cual Él irá dando amor e irá recibiendo también nuestro amor, porque es un diálogo de amor. Y es a través de ese diálogo de amor como el Señor va realizando la obra de sanación y de salvación en nosotros. Todo esto, claro está, no podemos realizarlo sino bajo la acción del Espíritu. Él es el que nos da primero la experiencia de la presencia amorosa del Señor en nuestras vidas, que nos va llenando de confianza para no temer hablar con sencillez al Señor y que nos permitirá descubrir y escuchar la comunicación interior del Señor. Él no va a hablar a través de los oídos, habla en lo profundo del ser, de una manera maravillosa, o iluminando la inteligencia, o trayendo un recuerdo que nos va a traer el mensaje del Señor,
o moviendo nuestra voluntad, o a través de su palabra, o a través de una persona, pero Él nos hablará. Y sobre todo nos habla bajo el peso de su amor. El gran lenguaje de Dios es hacer experimentar su amor. La contemplación es experimentar el peso del amor de Dios. Es la mejor de las definiciones. Cuando esa persona experimenta la presencia y el peso amoroso del Señor, sabe que Él está allí y sabe lo principal de Dios, que Él es amor. Y cuando sabe uno que Dios es amor, lo sabe todo. No olviden eso. Cuando la persona puede decir, sé que me ama, pero no únicamente porque me lo han dicho, sino también porque lo he experimentado, tiene el mayor conocimiento de Dios. Es entonces cuando puede empezar a profundizar en esa maravilla de la comunicación amorosa del Señor. Este es el tema sobre el cual espero que centremos nuestro retiro con mucho fruto en esta mañana.